Tengo un amor por la comunicación desde pequeña y sé que este es el momento de llegar a ti y a miles de personas. Quiero regalarte un espacio para ti, para profundizar y hacer este mundo un lugar mejor. Dejemos el paradigma de nunca cambies y mejor siempre cambia. Bienvenidos a un episodio donde vamos a aprender muchísimo sobre conocernos y de una persona a la cual yo quiero y aprendí mucho de ella, porque justo es alguien que tiene bastante que ver con mi crecimiento y por eso es que la tenemos el día de hoy invitada aquí en el podcast. Ella es Jessie. ¿Cómo estás, Jessie? Hola, Gemma. Estoy muy bien. Gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar compartiendo este espacio contigo. Gracias, pues sin duda el gusto es mío el poder aprender más sobre ti, sobre toda esa información que tienes y que la gente pueda darse cuenta de lo importante que es. Pero para esto quiero que ustedes sepan que Jessie tiene bastantes especialidades y quiero que tú nos compartas qué es exactamente a lo que te dedicas. Bueno, pues en sí es psicología, estudié psicología, después una maestría en terapia gestal, es trabajar con grupos, personas adultas y formación de talleres. Y actualmente estoy en una especialidad en psicoterapia infantil, además de que varios cursos y diplomados que generalmente estuve en trabajos, no sé, un perfil de desarrollo de habilidades para la vida, prevención de riesgos psicosociales y pues certificación en intervención en abordaje de intentos suicidas. Okay. Son puntos súper interesantes y lo platicábamos previamente y quiero que iniciemos la primera pregunta justo con darnos cuenta, nos hablas que es de terapia gestal. ¿Qué pasa cuando viene un bebé, o sea, una persona al mundo? ¿Cómo influye en nuestro entorno en con quienes nos vamos forjando después como adultos? Sí, pues mira, todos los seres humanos llegamos a una familia y llegamos siendo bebés. Entonces, podríamos decir qué es un bebé, quién es un bebé. Entonces, un bebé es un hijo, nieto, hermanito, primito, sobrinito, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va a dar una combinación bien interesante, particular según cada familia, en tanto a que todos los familiares de ese bebecito en menor o mayor grado vamos a querer ofrecerle lo que tenemos. Y muchas veces lo que tenemos para ofrecerle no va a ser necesariamente lo que él necesita, pero cuando él vaya a necesitar ciertas cosas, sobre todo socioafectivas, nos lo va a comunicar, pero pues va a pasar ya algunos añitos y va a haber entonces diferentes esquemas ya en su formación de carácter, temperamento y más adelante su personalidad. Igual te comento, Gemma, todos nacemos con un temperamento y conforme ese temperamento y el contexto familiar que tengamos, desarrollamos nuestro carácter. Puede ser carácter muy racional, impulsivo, emocional, dependiendo que sea lo que más nos funciona para nuestro desempeño en la vida. Y después de esto, conforme se repitan ciertas características, ya tenemos nuestra formación de personalidad, que es ya en episodios más grandes, ya en la juventud, adultez, que obviamente estamos sujetos a cambios, todas las personas, es lo ideal, como tu podcast, ¿no? Siempre cambiar. Entonces, es lo ideal que estemos cambiantes y sobre todo en una disposición de desarrollarnos cada vez mejor como seres humanos. Algo que a mí me llama mucho la atención y porque lo hemos dicho, yo he sido una de estas, de que, ay, es que tiene el carácter muy fuerte. Y nos referimos como que a ese enojón o algo así, ¿no? Quiero que nos ayudes a diferenciar o que nos expliques más bien, a ver, que ya lo dijiste, una cosa es el carácter, el temperamento y eso desarrolla tu personalidad. Pero ¿cuál es la diferencia de uno y de otro? Sí, mira, el carácter tiene que ver con toda una estructura de las formas en las que en tu contexto hay. Por ejemplo, puede haber un contexto muy, muy tranquilo y no vas a necesitar un carácter explosivo, abundante, imponente. Puede ser que en el contexto donde tú te desenvuelvas no haya mucho contacto de comunicación y aprendas a tener un carácter más temple, más relajado y no sea tan necesario que se note que estás. Okay. Siempre hay maneras, porque las familias todas son visitadas de repente por adversidades y puede haber momentos en los que por alguna situación que vivió la familia hubo una implicación en un carácter, ¿no? Puede ser no necesariamente que tu familia tenga que tener una demanda donde tú te tengas que mostrar agresivo o desafiante. Sin embargo, si hay una situación de adversidad donde se requirió que pudieras tener
ese tipo de ímpetu, pues lo vas a desarrollar. Entonces, eso es como parte de la cómo base. influye. Y tiene mucho que ver porque yo había escuchado que en cierta edad, y justo de pequeños, que ahorita nos dices cuándo es cuando la mayoría de las cuestiones en cómo tú vas a reaccionar las aprendes. Por lo mismo, por el contexto que tenemos. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque es parte de a lo que tú te especializas, es cómo eso que en su momento que estuve chiquito me pasó esto y esto, pero cómo ahora como adulto me puedo hacer responsable de eso. Que primero es tener la conciencia de que eso te afectó, que a veces es lo que nos cuesta, y de que, ay, no, no me pasó nada, o yo creo que no. Entonces, ¿cómo podemos lograr hacer eso? Sí. Mira, como te comentaba, difícilmente hay alguien que no nos haya pasado algo. En todas las familias hay situaciones en menor o mayor grado. Yo creo que una de las principales cosas que hay que tomar en cuenta es de que si en el contexto familiar, por lo que hubiera sido, hubo algún estrago de violencia o alguna situación dolorosa, muertes, accidentes o cosas que desintegraran la dinámica familiar y alguien tuviera que ocupar roles diferentes, conviene bastante hacer una revisión de tu historia, un conocimiento de qué hice yo, qué sentí, qué no sentí, cuál es esa historia contada primero para mí. Y después de para mí, ahora, ¿qué desarrollé o qué no desarrollé? A lo mejor no desarrollé la forma de hablar, o a lo mejor tuve que desarrollar el hablar mucho, o el tener el carácter explosivo, que a veces, como dices, le decimos carácter fuerte, pero realmente es carácter explosivo. Y entonces es de repente decir, ya pasó el tiempo, en algún momento sí me funcionó estar explosivo, pero en este presente ya no. Entonces va mucho de tener una conciencia personal. Si tú te conoces, creo que esa es una herramienta básica, tu autoconocimiento. Conoces qué te mueve, qué no te mueve, el temperamento o nuestra forma de responder ante el mundo. Me gusta nombrarla con 3 zonas de contacto en tu continuum de conciencia de ti. La interna, esa zona de contacto interna es cómo siento. El enojo tú no lo sientes igual que yo. Probablemente cuando tú estés enojada, a lo mejor vas a tener reacciones que te duele el estómago o la cabeza. Y en mi caso puede ser, si estoy enojada, tengo ganas de agarrar golpes a todos, ¿no? O cosas así. Sí. Y no, aquí somos distintos. Entonces, la zona interna sirve para eso. Mi forma es esta. La zona media es para tú tener una evaluación de esto que estoy sintiendo, ¿por qué está haciendo? Entonces tú te cuentas tu historia personal, que aquí hay bastantes cosas a observar, porque a veces nos contamos unas historias donde no ponemos filtros necesariamente objetivos, porque muchas veces las personas tenemos creencias de que todos están mal, menos yo. Entonces, este tipo de acciones pues no son muy objetivas y generalmente sí nos van a poner un poquito en apuros de alguna manera. Y la zona externa, que es tú poderte dar cuenta qué está pasando a tu alrededor. Todos tenemos de alguna manera una inteligencia interpersonal e intrapersonal, que esta es otra manera de decirlo, donde podemos darnos cuenta de qué está pasando con papá, qué está pasando con mi pareja, con mis hermanos, con la gente que me rodea y yo cómo estoy reaccionando ante esto. Entonces, si tienes ese punto de observación y también la empatía para poder comprender de que, bueno, estas respuestas son naturales en tal persona, en mí también son naturales estas otras. Entonces, teniendo digamos que este bagaje, puedes tú tener una manera de tú decidir y darte cuenta de, me voy conociendo y qué va a ser lo más adecuado, lo más sano para hacer. Hay situaciones, sí puede haber situaciones, en redes sociales nos avisan mucho de las heridas infantiles o cosas así, pero también nos conviene poner atención a los traviesos infantiles, a que cuando somos adolescentes o niños la empatía no está desarrollada todavía por la cuestión de nuestro desarrollo cerebral, porque pues todavía falta para madurar la parte frontal. Y entonces esto nos puede hacer agresivos aunque no lo queramos. De manera muy coloquial yo puedo decir alguna expresión sobre el físico de alguien, siendo adolescente, y ese alguien está formando su autoestima, está en un proceso de integración de sí mismo también, y llego yo y tranquilamente le hago un comentario muy grosero, grosero. Sí. Entonces sí estoy yo formando ciertas incidencias para que alguien pueda en la escuela recibir comentarios muy duros.
y no lo pensamos. Hay montones de personas con las que he conversado que cerca ya de los 20 hacen un análisis de sí mismos y dicen, ay, híjole, es que sí me pasaba. Yo decía cada cosa tan grosera o cosas que podían hacer sentir mal a mi compañera. Pero es que de verdad por desarrollo hasta esas edades, que ya se desarrolla más la parte frontal, que tiene que ver con límites, con aspecto social, neuronas espejo, que favorecen la empatía, es cuando lo vemos. Entonces sí conviene revisar o también hacer esa retrospectiva de darnos cuenta de alguna manera si pudimos haber metido en apuros a los adultos que nos cuidaron también, ¿no? De que a lo mejor fui muy inteligente pero poco empático o me gustaba ponerme en riesgo o cositas que pues no iban a venir. Creo que eso también conviene tomarlo en cuenta cuando te pones a ver toda tu historia, porque no solamente vamos a hablar de una situación dolosa, sino también estos otros lados que también forman parte de nuestra historia, de nuestro carácter y desarrollo, de personalidad. Entonces, como comentas, ¿qué podemos hacer? Podemos poner mucha atención a nuestra historia, a nuestro autoconocimiento, en estas personas que se comentan, tu interior, lo que estás pensando y percibiendo y lo que puedes observar a tus alrededores. Es una toma de responsabilidad. También, pues revisando los dos lados, lo que nos cuentan y lo que nos cuentan. Qué interesante. Yo cuando escuché eso que mencionas justo de, pues, del niño también travieso o esas otras cuestiones, por lo menos yo únicamente había escuchado sobre las heridas, es decir, y entonces aprendes esa parte, pero ahorita que te escuchaba, que dices, cuando haces conciencia de lo que tú en un momento pudiste hacer, yo recuerdo en mi temporada de la secundaria, yo fui una persona que no es para nada, me siento orgullosa de eso, pero que hacía ese tipo de comentarios. Y cuando descubrí que dices, ¿por qué? Porque yo me cuestioné después cuando lo hice consciente, porque en su momento tú lo haces sin malicia, o sea, aunque es algo mal pedo, no lo haces con esa malicia, nunca te imaginas lo que eso puede influir en un otro. Y yo siento, como al menos en mi punto, que muchas veces es incluso hasta por literalmente llamar la atención. Y no quieres eso, y no es la mejor manera. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con lo que nos compartes de ese pequeño niño travieso y demás. ¿Qué otras características existen y cómo podemos identificarlo? En este caso, por ejemplo, en ese término. Sí, mira, podemos dividir la infancia de alguna forma. Está tu primera infancia, que es alrededor de, pues, de que eres ya niño, ya caminaste, y estás llegando 4 años, 5 años aproximadamente, y allí es súper importante el apego, sobre todo un apego seguro. También se escuchan muchas cosas acerca del apego. Y esto pues nos va a dar una estructura relacional de si yo voy al momento de relacionarme contigo, voy a hacerlo desde una postura de confianza o desde creer que te vas a ir en cualquier momento, es la parte del apego. Entonces puede ser una situación de relacionarme de manera ansiosa o por estar evitando relaciones por esta estructura de lo que viví en un contexto. Puede ser, no sé, que hoy en día, por ejemplo, como ambos padres trabajan en su mayoría, estas situaciones de apego a veces se hacen con otros familiares que están a cargo, o en su caso pues hay poco contacto en cuestión de tiempo con papás, y esto en algún momento va a tener estragos en el apego. Entonces tú revisas, el apego pues se formó en esta parte, mira, viví tal y tal, entonces ahora yo como adulto voy a hacerme cargo. Hay montones de ejercicios en internet y demás acerca de cuestiones tu forma de relacionarte con los demás respecto a tu apego. Entonces puede ser válido estar autodidacta en esa. Cuando somos conscientes de lo que implicamos en el mundo es ya en tu segunda infancia, que es alrededor de los 6 añitos hasta que va a iniciar la adolescencia, y aquí es el tiempo ideal para la cuestión de la información de límites, de una estructura, de los hábitos, etc. Y entonces aquí es bien importante porque si de repente no hubo estructura o algo así y tu adulto no te pones una estructura, difícilmente vas a hacerlo. Difícilmente, no imposible, pero sí, esta parte es muy buena para la situación de ir dándonos estructura. Y como adultos, si yo no tengo esa estructura, puedo irme poniendo por días de la semana. Agendar. O sea, no necesariamente vivir muy cuadrado, pero sí de repente usar algunos sistemas de organizar tu día, etc.
y sobre todo los hábitos alimenticios en especial, que son los que siempre nos van a favorecer. Hábitos alimenticios y ejercicio es muy bueno. Y en estas etapas de la infancia es muy bueno tenerlas marcadas. Aquí en esta parte pues empieza la parte relacional. Ya empieza el niño a darse cuenta de que está pasando a sus alrededores, lo hable o no lo hable, pues, pero lo percibe. Ya lo percibe. Es más chiquito también, pero ahora ya lo puede verbalizar en su mayoría. Y aquí es donde te comentaba, ya te puede avisar el niño realmente cuál es su necesidad afectiva. Y puede ser que hay niños que quieran mucho contacto, y puede ser que la mamá no sea de mucho contacto, pero sí sea de otro tipo de manera de estar, otra manera de amor. A lo mejor le presenta el amor en la comida o a través de cuidar algunas cosas sobre sus útiles escolares y cositas, y de repente ahí puede haber un punto para hablarlo y decirlo, ay, esto es lo que necesito, pero pues a veces no siempre va a estar todo disponible, ¿no? Puede ser que no fue ese caso y en tu carácter o aprendiste a pedirlo mucho, o en su caso ya no lo pediste. Entonces ya tú revisas en este momento adulto de cómo yo pido mis necesidades afectivas y si es que me animo a pedirlas, y si no lo hago, bueno, pues ahí puede haber algo de que a lo mejor no se podía. Mi punto sigue siendo el que tú reconocer qué pasó en tu historia y tú hacerlo. En la cuestión de la adolescencia es bien interesante porque hay nuevamente una moda neuronal, y si ya hay algunas cosas desarrolladas en cuestión de manejo de habilidades en el niño, las hormonas llegan y dicen, vamos a hacer un reajuste. Entonces, en esa situación ya, otra vez es como empezar de cero, pero a la vez no estás empezando de cero como tal, pero sí es un choque fuerte de alguna forma. Y algo bien importante es que el adolescente ya no va a escuchar con tanta fuerza a los papás, ni a las personas de la familia, va a escuchar con más fuerza a sus pares, y es donde entra esta parte que comentas, de que a lo mejor, pues yo quería solamente pues llamar la atención o lo que fuera, porque eso es precisamente muy sano, es una formación ya de, a ver, cuál va a ser mi identidad, qué me gusta, qué no me gusta, cada vez me siento más cómodo, más incómodo, etc. Y a veces también, incluso he escuchado a adolescentes, ¿sí?, mis alumnos, que de repente es como una onda muy, muy intensa en ellos, de que el que es un poquito más rebelde o el que dice las cosas más golpeado es el que tiene los aplausos, entonces, pues yo también voy a decir esas cosas. Y pues está este otro lado de que sí, estoy diciendo cosas, pero también a alguien le van a doler. Pero se van a enterar a lo mejor después, con buena suerte y buen desarrollo, si lo van a enterar después. Y pues en esta etapa de secundaria, prepa, afianzas tu identidad, y aquí es muy, muy importante poder darte cuenta qué impacto tienes tú aquí en este tipo de, digamos, de etapa. Y es muy recomendable poder hacer conciencia de cómo yo me relaciono, ¿no? Qué tipo de amistades me gustaban, o mis intereses. Depende de aquí mucho las áreas, ¿eh? Los caracteres impulsivos generalmente sí van a tener como una mayor dominancia en buscar como los amigos o las parejas, o estar viendo, no sé, cuestiones de coqueteo, saber que está más fuerte. Si el carácter es más racional, va a estar más meditativo. Incluso hay personas que a esas edades o más chiquitos tienen unas preguntas existenciales muy interesantes, ya están preguntando qué pasa si entre seres humanos, la vida después de la muerte. Te cuentan unas cosas que dices, qué buena onda. Sí. Son como unas ondas existenciales. O también hay las partes de carácter muy sentimental, están muy aferrados a que es que me vio feo, me dijo esto, me dijo aquello. Y realmente este tipo de estructura, por ejemplo, rasgos de carácter racional, impulsivo y sentimental, todos la tenemos, pero de repente sí tenemos nuestro dominante. Pues, por ejemplo, mi dominante es muy racional. El tuyo, no sé cuál tú podrías identificar, es como más dominante, ya con impulsivo, sentimental, o también racional. Y ya con como adulto, sí puedes buscar un montón de actividades para desarrollarte mejor con las potencialidades que tienes. Interesante,
Fíjate que eso no me había tocado escucharlo, o sea, sabía que la adolescencia era una parte muy importante, porque incluso yo también lo sentí así, porque justo así, tú mencionas que las hormonas llegan y dicen, no, mi chula, todo cambia, y es una realidad, pero también siento que es muy importante el acompañamiento si tú como adulto quieres realmente poder aportar a la situación en el cómo se trata, porque ahorita no lo acabas de mencionar, empieza a escuchar más a sus pares que incluso a papá, mamá o a la persona que esté cuidándolo. ¿Cuál consideras o podría ser de recomendación a los adultos que quieren ahora sí que poder aportar de una manera sana y que funcione? ¿Por qué? Porque de nada sirve que, así lo considero yo, de nada sirve que tú le grites o le digas todo lo que está mal al adolescente porque igual te va a ignorar de la misma manera. Y yo sé que tú como papá o como cuidador lo haces desde el mejor punto y porque él quieres proteger. Pero pues si no va a llegar a un fin, creo que podemos estar abiertos a cambiar la manera en cómo nosotros nos relacionamos con él. Entonces, ¿qué pudieras recomendar? Que claro, cada caso es un caso, se dice por ahí, pero puede haber algo que ayude. Sí, claro que sí. Como bien dices, todas las generalidades van a pasar por el punto personal, o sea, es un filtro. Acá que nos va a tocar pequeñas cosas. En este tipo de situaciones yo recomiendo mucho el hacer preguntas y cuestionamientos, invitar a pensar, porque estas son las edades perfectas para construirte o destruirte en una cuestión integral. Entonces, es muy bueno invitar a, oye, ¿y esto para qué? ¿Por qué? Sin un acento de juez, pues de repente puede existir, ¿y por qué? ¿Para qué? Pero hay maneras, oye, ¿te parece que esto que tú estás haciendo es adecuado? Oye, cuando tú hiciste tal cosa, ¿cuál fue tu intención? En lugar de decir, yo sé que lo hiciste por tal, o mira, aquí, mira acá, o sea, eso es acusativo, y si ya sabemos que en esa etapa va, incluso hay niñitos que no necesitan la adolescencia para estar así, sino que tenemos ya 6, 7 añitos y ya hay este tipo de carácter, digamos así. Entonces podemos avisar, oye, con preguntas sutiles, creo que eso es lo mejor, porque así lo estás invitando a que se vaya a su zona interna de, oye, esto está pasándome, esto estoy entendiendo, percibiendo del mundo y este fue el estímulo que me diste. Entonces tú le estás enseñando inteligencia interpersonal, inteligencia emocional y la inteligencia intrapersonal, o sea, inter e interpersonal. Entonces, eso es buenísimo porque así sí lo acompañas y así va a haber un desarrollo realmente en él. De otra manera solo va a estar, lo que va a alcanzar a percibir es ya me regañó. Ajá. Ya me y ya te cierras. De todo me dice que no, de todo me culpa de todo esto. O sea, vamos a hacer el cierre para entender, ¿no? A mi mamá todo dice que no, o mis tíos, o mis parientes, a todo criticar, todo esto. Porque ciertamente el adolescente o cualquier persona, hasta los adultos, de repente nos dicen algunas cosas y lejos de pensar, oh, lo está diciendo para darme un punto de vista diferente, podemos agarrar en la onda de que es que critica, quiere que la vida sea como él dice. Sí, es cierto. No, o sea, hay más variedad, pero podemos hacer preguntas. Las preguntas y sobre todo asertivas o con un diálogo, oye, te observé tal acción, ¿qué querías? ¿Qué fue para ti? Y a estar abierto a escuchar. Que es muy bueno también observar que si ya de repente tu adolescente cercano, ya fuera tu hijo, primo, sobrino, lo que sea, de repente no te cuenta las cosas, algo hiciste para perder la confianza. En otras generaciones se daba mucho la onda de que es que confía en mí porque sí. No, la confianza no es porque sí, la confianza es un constructo. Entonces, si yo construyo esa confianza con mi familia, claro que me va a poder contestar. Y si de repente no me contesta, entonces en lugar de, oye, no me estás contestando, no, más bien tú revísate qué hice, me contesta, cómo fue que yo pude hacerle para perder su confianza, en menor o mayor grado. Eso es cuando ya como adultos, eso sí, insisto en la parte de que si nosotros tenemos una revisión constante de nuestras zonas de, insisto, qué siento, qué estoy percibiendo y qué factores estoy observando, es bastante bueno como guía. Otra de las guías importantes de lo que comentaba, si tuve esto, si no tuve esto, es en nuestra vida ser nuestros generadores maternos y paternos para nosotros mismos. De repente en consulta sí es extraño cuando les comento, oye, desarrolla habilidades para que tú seas tu propia madre, para que seas tu propio padre. Y de repente es así, ¿Cómo? ¿Eso cómo va? Y entonces les comento, mira, pues hagamos la parte de que
¿Qué es lo ideal que ofrece una mamá a ciertas edades de la vida? Pues cuidar de tu alimentación, de que pues, estés arropado, de que no te enfermes, y ahí empiezo a avisar, oye, ¿y tú qué tan consciente es tu alimentación, tus hábitos, haces ejercicio, te mueves, tus hábitos mentales? Eso es ser tu mamá, cuidar que todo esto sea de una manera muy asertiva contigo, incluso el saber sufrir. Oye, te rompieron el corazón, pues date una lloradita, busca al amigo, a la amiga que le tengas la confianza de que te vea llorar o de que te acompañe y enfrentarlo así. Sería diferente no maternarte, que si de por sí ya la vida te dio una maltratada y ahora vas tú y también lo haces, no es ser un punto asertivo contigo, no es amoroso. Entonces, sería como un punto fuerte esa parte. Y también el ser tu papá es ponte límites, ponte estructura. Oye, quiero ir ya mañana a hacer ejercicio, pero mañana, y se vuelve el eterno mañana y no haces nada, ¿no? Entonces, la parte paterna es la estructura del sí. Y como el papá nos ofrece la estructura de poder mostrarte al mundo, a la vida, y tener esta parte de seguridad, entonces tú revisa, ¿cómo lo voy a hacer yo para tener mi seguridad? Pues me vuelvo a ver qué fue lo que ya hice. Porque a veces si ignoramos algunas cosas que sí hemos logrado hacer, pues la seguridad se nos va a ir empezando. Pero si estamos reconociendo que sí hicimos y de qué soy capaz, entonces voy a desarrollar el mundo. Ahí entra mucho la parte de cómo te puedes criticar. Puede ser que tú digas, oh, es que hay cosas que no hago tan bien, o cosas que sí. Pero con todo eso, haces las cosas con todo dinero. Esa es la parte rica que puede ser de tu propio papá. Te estructuras y la estructura, porque es importante tener todas las bases para hacer lo que quieres. Es como lo que me nombraban de que pues hago misiones, hago mi estructura cuando voy a hacer mis videos o lo que sea. Es esto, es poner un esqueleto y una entonces puede ser algo constructivo. Algo que es súper importante en eso, y me llama mucho la atención ahorita que lo mencionas, justo la importancia de la estructura. Nunca me había puesto yo a pensar qué te daba mamá, o sea, qué te ofrece y qué te da papá, y ya no solamente pensar qué tuve y qué no tuve, sino el que yo me puedo hacer responsable de eso. Y creo que de ahí van muchas de las cuestiones en las cuales muchas veces es como nuestra carencia, o lo que, ¿por qué no puedo ser disciplinada? ¿O por qué no esto? Ok, ¿qué estuvo desde antes? Y va desde ahí, porque cuando intentas, así lo veo yo, cuando a veces intentas hacer el cambio sin entenderlo anteriormente, es muy fácil que vuelvas a retroceder, que vuelva a ser el mismo círculo vicioso no virtuoso. Y cuando tú comprendes desde qué raíz viene esto que hago o que no hago, tienes la oportunidad de cambiarlo. Y de cambiarlo conscientemente. Y cuando lo hacemos conscientemente tiene una mayor fuerza. Entonces eso es súper importante. Lo decías ahorita también en la parte de la estructura. Yo le compartí a Jessie. Cuando me pongo a hacer los videos que van a cuestión de tips de comunicación, pues yo te puedo hablar media hora y no batallo, ¿no? Y así va con todos los hábitos o las cuestiones que queremos hacer día a día. Y otra cosa que quiero que nos compartas desde este punto, ya nos mencionas el hacer esa autoconciencia y el cómo nosotros vivimos o somos nuestro propio crítico. Eso es algo bien importante, porque realmente deberíamos ser nuestros mejores amigos y hablarnos como le habláramos a esa persona que queremos, con la que convivimos todo el día, pero muchas veces es todo lo contrario. O sea, no mostramos ni el cariño, ni el afecto, ni la empatía. Porque si tú te equivocas, yo no te voy a decir, ay, Jessy, no manches, ve nomás lo que hiciste. Claro que no, lo que normalmente buscas con una persona es, pues a lo mejor, ok, si te equivocaste, pero pues júntalo, o sea, se te quebró el brazo, pues lo juntamos, no pasa nada, compramos otro, buscamos una solución cuando es con otro. Pero muchas veces cuando es con nosotros, es entonces el culpable, y estoy bien pendejo, sorry por la palabra, pero es algo que como solemos hablarnos en el mundo real. Y de ahí van muchas trampas, que tú una vez me lo dijiste a mí, y eso me hizo ver una perspectiva bien diferente. Cuando a veces tienes esas ciertas habilidades o esas cuestiones que tú sabes que eres buena y tú lo dices y no lo reconoces, en vez de que eso se mantenga, no importa que no suba, pero al menos que mantengas eso, esa persona de cómo te ves tú va para abajo y para abajo. Cuando es algo que sí tienes. ¿Qué quiere decir esas trampas mentales o cómo a veces juega nuestro cerebro en nuestra contra y cómo podemos pues manejarlo? Sí.
En esa parte, algo bien importante es revisar qué tan normalizado está el decirnos cosas. Porque a veces es bien común que con cualquier cosita digamos, ay, que mensaje se me olvidó, ay, que esto y que aquello. Entonces, tú revisa esa parte. En sesiones, algo que comento en las primeras sesiones cuando llega un paciente es de, vas a estar bien atento a cómo te hablas. Y revisa cuántas veces te regañas, te criticas, te puedes decir cosas que son muy groseras en tono de que, ay, es muy coloquial decirlo. No, esa es como la primera parte. ¿Sí? Y luego la otra es, hay impulsos. Y también puede ser que mi primer impulso sea el autorregaño, el autocastigo, o el impulso sea echarle la bolita al otro. En este tipo de situación que tú describes es cuando la bolita se queda contigo. Entonces, bueno, ya me di cuenta de que mi diálogo interior está fuerte en cuestión de que estoy agresiva conmigo. Ahora, a donde corro, si donde quiera que voy, me llevo a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué conviene? ¿No? Conviene primero hacer la conciencia de cómo es que yo me lo estoy diciendo, porque aunque sea de bromita, nuestro cerebro es muy literal, entonces no hay bromas para el cerebro. Aunque tú te digas mensa con cariño, no es. Entonces, primero es revisar qué diálogo hago y lo reestructuro. Después es identificar que sí hay beneficios. Hay muchas personas que tenemos la creencia, sobre todo personas perfeccionistas, de que los errores no se permiten. Y los errores son áreas de oportunidad. Incluso hay personas que no hablan, los errores no existen, son formas de aprender a hacerlo. Así no se hizo. Ahora busco la forma en la que sí lo hago. Entonces, tú tienes que revisar desde tu punto de vista hacia dónde te lleva el error, el juicio, la crítica, porque también tienen beneficios secundarios. Gracias a que me critico, gracias a que no me conformo, gracias a que no me creo ciertas cosas, son mis estímulos para salir adelante. Y de alguna manera, como sociedad, así hemos funcionado. Sin embargo, no quiere decir que sea la mejor de las funciones. También hay otras maneras donde puedes potenciar. Decir, oh, ya me están diciendo que soy muy bueno en tal cosa, me creo una parte y la otra me la creo porque digo, es un trabajo constructivo que yo estaba haciendo y me lo valido, me lo conozco y lo intento para tener mi seguridad y seguir haciendo lo mismo. Y el otro lado, que puede ser también la función de, es que no me la quiero creer porque a lo mejor me da temor no seguir desarrollándome o agarrar una actitud soberbia de, oh, ya soy el mejor del mundo, sino poder que se puede. Ya lo están reconociendo, yo lo puedo hacer así y lo sigo desarrollando. En esto también es bien importante revisar tú cómo percibes. Hay personas que en su mayoría vamos a percibir que todo lo que pasa nosotros podemos influir en ello. Y otros que vamos a percibir que todo lo que pasa nosotros no influimos o sí de nosotros. Es cuando levantamos las bolitas. Tú me hiciste enojar. Tú esto, tú aquello, la cara. Sí, hay responsabilidades compartidas y corresponsabilidades también. Y en nuestro diálogo interior también es bien importante hacerlo. Tú revisas los puntos donde creo que sí tengo incidencia. Perfecto, pero habrá cosas en las que no, porque no todo depende de lo que tú hagas. Pues. Entonces, en ese tipo de acciones es muy bueno que tú puedas reconocer este tipo de pensamiento ya no va. Y sustituirlos, se van a hacer sustituciones con la situación de un reconocimiento, bueno, me lo dice por esto. Si hay críticas, por ejemplo, bueno, pues esta crítica que me está haciendo puede ser que sí o sea, me voy a observar más, o puede ser que esta persona definitivo hace comentarios que no, y yo también ya no estoy haciendo caso, y yo también me voy a maltratar igual que lo que no más Sí, de hecho eso es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo dijiste, porque justamente siento que a veces pasa cuando ya tienes, a mí me pasó, que dices, no voy a creer lo que me dicen desde el punto que, justo está la parte, ¿no? Como creado por la soberbia y demás, pero también el entender, el cómo aprender a recibir, es el punto al que quiero llegar, porque a veces como que es ese rechazo, ¿y qué pasa cuando yo no estoy abierto a recibir? ¿Cómo va a llegar si yo estoy así? Si yo tengo los brazos abiertos, por así decirlo, en una manía, voy a poder recibir, pero si yo estoy así, pues sí va a llegar, pero yo no me puedo agarrar. Y eso influye mucho
en la abundancia que tienes en todos los aspectos, ya tanto en diálogo, pero también cómo se va reflejado entre las cosas materiales, o si yo estoy pidiendo proyectos, quiero esto, esto y esto, y eso estoy diciendo de dientes para afuera, pero adentro, ¿qué tanto me lo estoy creyendo? ¿Cuál es una de las mejores maneras que nos pudieras decir para las personas que tienen esa manía a no saber cómo recibir o un cumplido o un afecto incluso, o la muestra de cariño? Porque ahorita que mencionabas a tiempo pasado cómo nosotros mostramos nuestro amor, cuáles son esos 5 lenguajes del amor, pero qué tal que tú, mi amor, tu amor, tú me lo das, perdón, a través de actos de servicio. Entonces tú me ofreces agua y yo decía, ay, Jessy, y yo quería un abrazo, ejemplo. Entonces hay que ir a echarme saludo, aunque sí me haya saludado, pero no como yo quería. ¿Cómo es esa parte? Primero, ¿cuáles son los 5 lenguajes del amor? ¿Y cómo puedo hacer yo para abrirme a recibir de la manera que tú me lo das? En este punto es muy útil que tú identifiques cuál sí es mi estilo. Nos vamos a nombrar de una manera simple, de que mi estilo es afectivo, muy, muy kinestésico, y mi estilo es hacer cosas, mi estilo es muy, muy de hablar. El otro es, si tú y yo estamos juntos, con que estemos, no importa que todas tus cosas y las mías, y pudiéramos decir un otro de poder estar todo el tiempo de, avísame qué pasa en tu mundo interior, quiero saber, quiero estar, quiero acompañarte, ¿no? Entonces, cuando tú sabes cuál es tu forma, tanto que te importa que te lo ofrezcan como ofrecerlo, puedes avisarle a la persona, oye, me gusta que me quieran así. Oye, de repente si me puedes dar abrazos o me puedes decir tal cosa, para mí es muy bueno. Y a veces pecamos de no decir las cosas, ¿no? Oye, queremos que lo supongas, ¿no? Tendrías que saber que yo quiero tal cosa, ¿no? Pídelo y ofrécelo. Oye, no es echar las cosas en cara, estoy haciendo tal cosa, te hice tu comida favorita porque pensé en ti, porque es mi manera de querer. Se vale decir. Hay quienes dicen, es como echarle las cosas en la cara, ¿verdad? No. Todo lo contrario, le estás avisando por eso. Y que tiene que ver, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Si yo te lo estoy diciendo en cuestión de que, ay, pues te hice eso, claro que la persona lo va a recibir como que, oye, pues si lo vas a hacer de buenas. Pero en cambio, si la manera en como yo lo digo es de que, oye, te hice tu comida favorita porque me acordé de ti, es muy diferente, aunque diga las mismas palabras, pero la manera en como lo dije. Sí, y entonces yo lo pido y ahora lo recibo. Entonces, porque yo te lo pedí y lo voy a recibir. Y hay cosas que a lo mejor no pedí y sí te voy a recibir. Entonces estoy abierto a recibir en esta amistad o en esta relación afectiva lo que tú me vayas a ofrecer. Y habrá cosas que no voy a recibir, que poner los límites. Entonces, parte mucho de la relación con cada persona para esta parte de recibir. Y en tanto a ti mismo es importante hacer una revisión de que estoy recibiendo los reconocimientos para poderme nutrir, tomarlo en cuenta que es un punto de nutrición, porque a veces si lo vamos a ver de una manera rígida, es que si yo recibo un buen comentario, a lo mejor no le sigo echando ganas, como si no recibiera buenos comentarios, entonces aquí tú tendrías que revisar con qué otros estímulos más sanos vas a seguir desarrollándote tú. Más sanos en el aspecto de que nombrabas de que a otra persona eres bien amable, bien asertivo, bien tranquilo y contigo a veces no, entonces también nos merecemos, ¿no? Todo el mundo nos merecemos un buen reconocimiento, asertividad y todo esto. Y bueno, como seres humanos, 3 bases: tu afecto, la estructura y tu sentido de pertenencia. Muy bien. Hayas tenido la historia que hayas tenido, si como adulto te abrazas de esas partes y te paternas y te maternas, ya estás de gana. Además también reconocer la parte un poquito sangrosa que pudimos tener, es muy bueno. Ahorita que mencionas el reconocer esa parte sangroncita y desde la manera en como le decimos coloquialmente, es como que a veces limitamos o creemos que entonces eso es malo. ¿A qué te refieres con reconocer esa parte y que también aporta sabiendo lo que dices? Sí. Si vemos las cosas como buenas o malas, ya nos metimos en un lío porque vamos a limitar. Es como lo que nombrábamos hace ratito de los adolescentes, de que tú no hiciste, si yo te apruebo o desapruebo, ya corté.
Por eso conviene no decir ni malo ni bueno, solo hay que aceptarlo. Si en ese momento no me dio para más, hoy ya me doy cuenta de que no fue lo adecuado. Y si todavía sigo teniendo contacto con las personas, pues poder decirle, oye, en este momento lamento haber dicho tal cosa, lamento haber expresado esto tal cual. Pero es algo que pasó. Y funciona porque imagínate, si yo voy por la vida diciendo siempre voy a ser buena persona, va a haber veces que necesite sacar las garras porque a lo mejor no van a ver la cara. Entonces conviene tener ambas polaridades. No necesariamente irte muy mala onda con todo el mundo, pero también sí entender que hay momentos en la vida en la que no te va a dar para la asertividad. O va a haber, por ejemplo, momentos en los que a lo mejor vas a estar bien estresado o vas a tener la vida de cabeza y voy a llegar yo bien buena onda queriéndote abrazar. Y yo ya sé que tú abrazas, pero ese día no estás disponible. Y es más, hasta ese día estabas tan estresada que yo pagué los platos rotos de alguien más. Y entonces es válido decir, sabes que en ese momento pasó esta situación y lamento mucho la brecha. Y estamos, y cómo quedamos, qué pasó contigo, y puede ser que la otra persona haya alcanzado a notar que algo pasó, porque algo pasó, luego lo hablamos. O en su caso que sí quedó bien herido, entonces ya el que tú le avises también puede ser la persona. No por mala onda que lo hizo. Pero los dos lados son bien importantes, ese lado travieso, ese lado poco empático, eso nos ayuda para después poder darnos cuenta. A veces tener apatía sí es bueno. Por ejemplo, si yo voy muy empática en la vida y en cada semáforo hay alguien que a lo mejor me está pidiendo algo, pues voy a terminar dándole el carro, ¿no? Sí, puede pasar, entonces conviene ser apático de repente. Y también la simpatía también conviene. Hay personas que sabemos que digamos lo que digamos, no lo vamos a hacer cambiar de opinión, entonces el simpático es sí lo que digas. Entonces conviene bastante estar simpático, apático, empático. Y el ectopático, que poco se habla del ectopático, pero esta es la parte de que ya fui empático contigo. Sí sentí feo verte llorar, pero eso es tuyo. Y ya después yo sigo mi vida toda tranquila. O sea, en el momento que estuve contigo sí te acompañé, no fui hipócrita, no nada, pero conmigo sigo adelante. O sea, no tengo por qué irme para abajo. Sí, para abajo, o sea, pues así te acompaño un ratito, estoy contigo, pero también tengo mi vida y tengo mis cosas. Y eso también, eso me funciona. Y la importancia de reconocer que somos esa dualidad de todo y de aprovecharla, porque justo lo mencionas, y en un taller que también hay un episodio que van a poder ver, que nos hablaba del rebozo, las partes que nos ponemos, cómo nosotros lo vamos viviendo, es bien importante. Primero, darnos cuenta que no tiene nada de malo que los tengas, lo que tú dices, o sea, no es bueno ni malo, es como las emociones. Y eso hace sentir una liberación de permitirte hacerlo y serlo. Entonces creo que desde ahí va el poder no sentir esa culpa de por qué fui así, porque fue lo más sano, porque puse mi límite, porque tengo mi estructura. Entonces eso es súper liberador. Y algo que quiero que nos compartas para cerrar este episodio en el cual he aprendido muchísimo y me ha gustado, gracias por compartirnos todo esto, es tú das terapias. Entonces que puedas a las personas indicarles si llegaron a querer alguna terapia incluso y les interesa hacerlo contigo, ¿cómo lo pueden conseguir? Bueno, pues mi contacto principal es como mi número de teléfono, pero estoy trabajando en la página, todavía estoy en pininos, pero generalmente me manejo así con agenda a través de mi número, pero yo creo que también algo importante más de que si van conmigo es de que si las personas que vieron este episodio pueden decir, creo que sí me pudiera venir bien tomar terapia, o en su caso, como ya nombrabas, de que cómo le hago si algo me faltó, si no me faltó, que es lo más responsable conmigo, es sí hacer una sugerencia de que si en algún momento de tu historia hubo alguna situación de violencia o alguna situación muy dolorosa, algún duelo no concluso, sí conviene un proceso de terapia como responsabilidad personal. Eso es algo. Súper, y sí es parte bien importante el reconocer que podemos pedir ayuda y que está bien pedir ayuda, porque muchas veces pasa que si tu contexto no sentías que eras escuchado o si pedías la ayuda, porque puede que la hayas pedido y no se te brindó por X o Y razón, y ya como tú te puedes hacer responsable de eso, y hay especialistas que te acompañan en el proceso y pues hay que aprovechar, es lo mejor que podemos hacer, aprovechar todo eso que tenemos en este mundo.
Pues muchísimas gracias, Jessie, por compartir este espacio, por ayudarnos a entender eso que ofrece mamá, eso que ofrece papá, el darnos cuenta de poder hacer esa introspección en la estructura que nosotros estamos teniendo y también hacernos responsables de que yo puedo darme ese cariño y ese amor y esa estructura que mamá o papá me dio o incluso que no me dio, está bien. Y también el permitirnos ser y hacer todas esas personalidades que nosotros tenemos en un conjunto y darnos cuenta que es parte de la vida y que está bien y que tenemos que permitirnos experimentar cada una de ellas en diferentes situaciones. ¿Algo más que quieras agregar para despedir este episodio? Completamente las gracias y ha sido un gusto compartir este espacio, este momento. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda, siempre cambiar. Suscríbete, etiqueta, comparte y ayúdanos a llegar a más personas. Producción realizada por Jerus Video.